Listo, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Espero estén bien. Ya hoy en nuestro segundo CIPAS de la tarea número 3, lo que le venía diciendo, la tarea 3 es una entidad más sencilla, es más sencilla que la 2 y la uno. A estas alturas hay muchos estudiantes que me han entregado ya en video, trabajo completo, ¿sí? Obviamente he estado retroalimentando, y la verdad muy chévere, muy gratificante. Voy a compartir la presentación, porfa me confirman si pueden observar la pantalla. ¿Están observando la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Ahora, Sí, profe, estamos viendo las ¿todavía observan? diapositivas. Sí, Las sí, diapositivas. señor. Perfecto, muy bien. Entonces, ese es nuestro segundo CIPAS. Mientras tanto, les voy a hacer entrega de los links, de la asistencia de mi Drive, del mapeo nacional y la evaluación de CIPAS. Ahí está el tema, unidad 3, tarea 3, grafos y árboles. ¿Listo? Entonces sería tercer CIPAS. Se me olvidó poner eso. Ve, le corrijo acá. Ese ya es el tercer CIPAS. Ay. Listo, ahí está el tema, tercer CIPAS y el nombre del tutor. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestro segundo CIPAS, unidad 3, tarea 3, grafos y árboles. Nosotros la semana pasada hicimos fue una orientación sobre lo que se debe realizar, cómo desarrollar los puntos y hablé fue poquitico. Entonces vamos a recordar, bueno, la agenda del día, que es el saludo, presentación, objetivo del CIPAS, que son los CIPAS y tema a tratar, grafos. ¿Listo? Entonces recordemos nuestro objetivo, que es orientar didácticamente la comprensión y aplicación de los contenidos abordados en los cursos. En este caso, estamos hablando de la tarea 3, de grafos, teoría de grafos y árbol. Entonces, recordemos que solo CIPAS es la interacción entre el estudiante y el docente. ¿Listo? Para resolver las inquietudes entre pares sobre el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ahí iniciamos entonces con el concepto, lo que vimos la semana pasada, que es una teoría de grafos, dice que es un campo de estudio de las matemáticas y la ciencia de computación que estudia las propiedades de los grafos, estructuras que constan de dos partes, vértices, que palabras sinónimas como nodos o puntos, vértices, ¿no? Nodos o puntos y conjunto de aristas son líneas o lados. Entonces, nosotros podemos utilizar cualquiera de ese lenguaje, aunque la mayoría de todos en los trabajos me hablan de vértices y aristas, ¿sí? Aunque también puedo hablar nodos y líneas, pero cada quien maneja su propio sintaxis. Recordemos lo que es un grafo, lo que vimos la en CIPAS pasado, que es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos, unidos por enlaces llamados aristas o arcos o líneas, ¿no? La arista puede ser líneas, lados, ¿cierto? Entonces, dice que permite representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Entonces, recordemos que los vértices son los puntos, ¿sí? El elemento y el arista son las líneas o los lados, ¿listo? Recordar, solo las líneas o los lados. Entonces aquí voy a iniciar acá del grafo. Vamos a hablar de los componentes de un grafo. De los componentes de un grafo son bastantes. Entonces ahí vamos a hablar parte por parte para nosotros poder entender un poco más de lo que se refiere a un grafo. Porque nos están preguntando de multigrafo, porque nos están preguntando por dígrafo o grafos dirigidos, ¿cierto? Entonces hay que conocer ciertas características. Entonces, por ejemplo, una arista es una relación entre dos vértices de un grafo. Entonces,
Estamos hablando de la unión de los vértices A y B. Entonces la arista es la línea que une las dos líneas. ¿Sí? Me permite un momentico, qué pena. Listo. ¿Me confirma? ¿Me escuchan todavía, porfa? Profe. Ok. Sí, Entonces, señor. esas son las aristas, las líneas que unen dos vértices o nodos. Las aristas adyacentes, se dice que dos aristas son adyacentes si coinciden en el mismo vértice. Es decir, acá puedo tener elementos, acá pues A, B y C. Y A está relacionado así con el B y con el C. ¿Listo? Entonces, eso puede ser una arista que, digamos que ese es el A relacionado con B y C. ¿Listo? Una arista adyacente. Ahora, aristas paralelas, estas son dos aristas sin vértice inicial y el final son uno mismo. Es decir, A, B. Entonces, A con B se relaciona o B con A se relaciona como una relación simultánea. ¿Listo? AB, BA. El cruce dice que son dos aristas que cruzan en un mismo punto. ¿Qué quiere decir? Las líneas que se cruzan. Nosotros vamos a encontrar grafos que se cruzan por ahí con 3, 4, 5 líneas. Entonces, eso es un cruce. Grado o valencia de un vértice. Es el número de aristas que indicen sobre un vértice. Por ejemplo, el vértice 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas, 5 aristas, 5 lados. ¿Cuáles? Se relacionan entre ellas mismas. 1 hacia el 2, 2, aquí 3, 4, 5. ¿Cierto? Entonces, ese se está relacionando el vértice 1 con todos esos elementos. Igual forma, el vértice 2 dice que se relaciona con 1, 2 y 3 vértices. Eso es un grado. El lazo que se relaciona por sí mismo. El ejemplo acá. Eso es su lazo. Es una arista cuyos extremos inciden sobre el mismo vértice. A con A, B con B, ¿cierto? O C con C. ¿Listo? Y recordemos que en vértice son puntos o nodos con los que están conformados los grafos. ¿Sí? En todos esos ejercicios estamos trabajando con vértices o nodos, ¿cierto? Entonces, está conformado por los grafos. Entonces, llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Se le dice vértice par o impar, según sea su grado. Entonces, en ese vértice se clasifica el vértice adyacente. Dice que los vértices son adyacentes si están unidos mediante una arista. Entonces, la unión de cada una de ellas, ¿cierto? Las líneas. Entonces, eso es un vértice adyacente. El aislado, vértice de grado cero, que quiere decir que no está recibiendo ninguna relación. ¿Listo? Vértice terminal es un vértice de grado 1. Ese es la misma, la arista adyacente. Entonces aquí estamos hablando vértice terminal que estamos relacionando entre A y B, o A y C, o B y D. ¿Listo? Entonces, ya de eso se trata el grafo, que son atributos de las figuras, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros entender un poquito más de lo que nos están pidiendo de la guía, ¿sí? Algo
algo así. Entonces, mira, vamos a recordar ejemplos, bueno, del desarrollo del taller de primer punto. Aquí tenemos, aquí yo le hago la pregunta, aquí, ¿cuántos aristas o nodos, perdón, vértices o nodos encontramos en este grafo? 4. 4, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuántos lados o aristas encontramos? 5. 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Listo? Y resulta que por cada grafo también tiene su número de aristas, ¿cierto? Entonces, la G, el grafo G, ¿cuántas aristas tiene? 2. 2. La I, 2. 2, la F 3, 3. y la H. 3. Perfecto. Entonces, entonces describa formalmente el grafo que nosotros especificamos, lo que es el mismo que yo di en la clase pasada, donde dice formalmente describimos en grafo similitud de la siguiente manera. Tenemos 4 elementos, la F, la G, la H y la I, ¿cierto? Y está relacionado entre la F, la G, FIH, FI, ¿cierto? GH y HI. Entonces, ¿por qué no puedo relacionar IH? Porque es la misma HI, no importa el orden. ¿Por qué no puedo relacionar el HG? Porque está GH, o sea, es la misma. Si me hago entender, entonces no pasa nada. Entonces, el conjunto del vértice es FGHI y el conjunto de aristas es la relación entre cada una de ellas. ¿Listo? Ahora, hay el grado imparidad de cada vértice, lo que acabamos de desarrollar acá. Entonces, tenemos los grados para vértices relacionados de la siguiente manera. Entonces, ahí dice que la F tiene 3 aristas, 3 lados o líneas. Entonces, acá 1, acá 2 y acá 3. Tenemos el grafo G, que tiene 2 lados, hacia la H y hacia la F. Y el grafo H, que tiene 3 lados, que va hasta la G, hasta la F y hasta la I. Y la I, que tiene 2 grafos, que va hasta la H y hasta la F. ¿Listo? Si tuviéramos una de esta forma y no existiera esta línea, un ejemplo. Si no existiera esa línea, ¿vale? Yo le hago la pregunta. ¿Ese sería un multígrafo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pedacito? ¿Cuál línea? Disculpe. Si no existiera esta línea entre la G y la H, pero sí entre la G y la I, ¿ese sería un multígrafo? Sí, porque cuando hay un conjunto que no conectan entre 2 nodos o vértices, se equivale a un multígrafo. Sí, prácticamente sería un grafo también, pero eso sería un multígrafo también. ¿Listo? Muy bien, vamos para allá a explicar unas cosas. Entonces, los grados, pues lo que sabemos cuáles son los impares y cuáles son los pares, ¿sí? Entonces la suma de todo nos va a dar 10. ¿Listo? Vale. ¿Qué diferencia? Ya vamos a hablar del segundo punto, que eso sí, por foro, pues he entrado como en discusión. Profe, una pregunta. Qué Dime. pena. Es que no entendí lo de la suma. ¿De dónde salieron esos valores? Ok. De los grafos, las líneas. Pero vuelvo a limpiar, espérate, para que no me confunda. De las líneas. Pregunto, ¿cuántas líneas tiene el grafo G? 3. 3. 2, ¿cierto? El H, 3, la I 2, y la F. 3, ¿cierto? Entonces el grafo es la sumatoria de todos los elementos. Esto sería, yo tengo la F, G, H, I. F
3 más G2 más H3 más I2. ¿Me da igual? 10. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor, muchas gracias. Vale. Ese Ahora, es el grado, vamos- ¿cierto? Dime. Era el grado. La suma es el grado. Sí. Gracias. Vamos a hablar ahora sí, de las diferencias del segundo punto. Hay mucha teoría, hay diferentes conceptos, ¿cierto? Y prácticamente nos preguntan si realmente ese vértice es un grafo o no. Si ese multigrafo grafo es un grafo o no, ¿cierto? Esa es la mayoría de las preguntas que nos hacen. Entonces, vamos a mirar. Vamos a conocer, recordar lo que realmente es un grafo. Entonces, un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos y una selección de pares de vértices llamados aristas que pueden ser orientados o no. Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de puntos, los vértices, conectados por líneas aristas. Es decir, eso es un ejemplo. Eso es un grafo que está conectado por los vértices y por líneas. Es una conexión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo. Todos esos vértices y que hay aristas, sí, las líneas, todo eso les va a permitir a ustedes acá conectarse. Vea, todo eso son nodos. Ustedes lo van a mirar, simplemente son líneas, la interconexión. Sí, un grafo, un ejemplo de la vida real. El concepto de redes, que es la interconexión entre dos o más computadores. Entonces, de esa misma forma, que todo está conectado por nodos, ¿cierto? De pronto puede ser, Entonces, profesor, la montaña rusa también, perdón, la ruleta, ¿cómo es? ¿Ruleta rusa? ¿la qué? Puede ser, el ring también puede ser un grafo, ¿no? El ring, de la moto Ah, o sí, la bicicleta. claro. Sí, también. Esto también sirve, vamos a hablar de la ingeniería de sistemas, la parte de redes, la topología de estrellas. Sí, también. Topología de malla, árbol, topología de Bush, que anteriormente se usaba anillo. Todo eso son nodos. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Ahora, el dígrafo o grafo dirigido. Dice que es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido definido, a diferencia del grafo no dirigido, en el cual las aristas son relaciones simétricas y no apuntan en ningún sentido. Por ejemplo, pues, ¿cómo sé que es un grafo dirigido? Pues, Una una única conexión dirección. simultánea. ¿Qué? Un grafo dirigido. Ejemplo de la vida real. Las comunicaciones sincrónicas, el WhatsApp, que los mensajes simultáneos. Yo les escribo, ustedes me responden, ¿cierto? Skype, ¿cierto? Eso es un ejemplo de un grafo dirigido, un dígrafo, ¿vale? Y por último, el multígrafo. Un multígrafo o pseudógrafo es un grafo que está facultado para tener aristas múltiples. Es decir, aristas que relacionan los mismos nodos. De esta forma, dos nodos pueden estar conectados por más de una arista. Ejemplo, E es un multiconjunto de pares no ordenados de nodos llamados aristas o líneas. Vamos a mirar. Entonces, aquí estoy mirando que se relacionan entre el mismo vértice, ¿sí? Se relacionan entre el mismo vértice. Existen conexiones simultáneas, que son los grafos dirigidos, que ese se conecta a este y ese se conecta acá, ¿cierto? Entonces, y ese por acá y ese se conecta por acá. Eso tiene un multigrafo, que es un conjunto de grafos dirigidos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el ejemplo. Determine gráficamente si el multígrafo vértice es o no es un grafo, donde A, B, C, D
Y el conjunto I, A con B, A con C, A con D, B con C y C con D. Entonces, es grafo. Entonces nosotros relacionamos. Acá, A con B, A con C, A con D, B con C y C con D. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que este multígrafo es un grafo? Sí. De mi No, parte, sí. para mí sería un dígrafo porque está apuntando únicamente a una única dirección, no se está repitiendo en viceversa, o sea, no estoy yendo de A a C, por ejemplo, o de A a... No hay líneas simultáneas, no hay. O sea, todos están en una sola dirección. Sí, señor. Entonces es un grafo, ¿cierto? Pero eso, ¿listo? Entonces este es un ejemplo. Muy bien. Otro. A, B, C, D, el conjunto. A con B, A, C, A, D, B, C y C, C, vea. Ahí ya estoy hablando de un lazo. Es un lazo, ya estoy hablando. Algo similar a eso. Un lazo. Pero vamos a mirar. Tengo A con B, A con C, A con D, B con C y C con C. Preguntan eso. ¿Es un grafo? Ahí Instructor, ahí me pierdo. Cuando usted pregunta es grafo o está preguntando que si es otro tipo de grafo o... es un multígrafo. Ahí me equivoqué. Está preguntando. ¿Será que no? Ahí es la pregunta. ¿Es multígrafo? ¿Es un grafo? Ahí está preguntando. ¿Es o no es grafo? Ah, entonces no es grafo, eso sería un multígrafo. Exactamente. No es un grafo. ¿Por qué no es un grafo? Dígame. No es un ¿Por qué grafo no es un porque grafo? estoy teniendo consecutivo el C, o sea, estoy repitiendo el C hacia sí mismo. Exactamente. Bien. Entonces vamos a mirar. Aquí me dice que el multígrafo, o sea, eso es un multígrafo, es un grafo porque cumple la característica de tener aristas múltiples. Es decir, aristas que relacionan los mismos nodos. De esta forma, dos nodos pueden estar conectados por más de una arista. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vean ese ejemplo. En grafo, este es el tercer punto, donde dice que realicen grafo a partir de la información dada de la matriz, ¿cierto? A nosotros nos van a dar un cuadro relacionado a números binarios, ¿cierto? Y nosotros simplemente debemos desarrollar, unir, conectar. Vamos a hacerlo. Entonces, grafo. Aquí tengo A con A. A, B, C, D, E. ¿Cuántos vértices tengo aquí? 5. Entonces yo creo los 5, ¿correcto? Y luego empiezo acá, aquí, A con A. A con A, 1. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a relacionar A con A. Listo. Luego continúo y empiezo con AC. AC. Luego AD. Relaciono AD. Luego AE. Y ya terminé con el vértice del A. Luego continúo con el B. B ya, 0, no hay nada. B con B. B con C. B con D. ¿Cierto? B con E, 0, o sea que no hay nada. Acá ya terminé con el vértice de la B. Ahora sí con el C. C ya. CB, nada, nulo. C con C, nada. C con D, nada. Y C con E, terminé ya con el vértice de la C, ahora voy con la D. Ya sería D con A, D con B, D con C, nada. D con D, nada. Y D con E. Venga, no me salió la D con E. Ah, no, D con E, nada, no había nada, obvio. Qué pena. Ahora sí en el vértice de la E, ya tengo
E con A nada, E con B tampoco, con C menos, con D nada y con E se relaciona. ¿Sí me hago entender? ¿Me Sí, señor. escuchan? Sí, señor. Ah, ok. Ese es el ejemplo, ese es el desarrollo. Fíjense en que yo aquí estoy desarrollando con las flechas, apuntando. ¿Sí se da cuenta? Para yo indicar que yo estoy hablando que está relacionando C con A. Entonces, estoy relacionando, ¿cierto? Aquí estoy relacionando B con C. Entonces, B con C. ¿Sí me hago entender? La flecha me va a indicar la orientación de que cómo va dirigido la arista, la línea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que si nosotros trabajamos de una manera solamente poner líneas, solo poner líneas, entonces no es lo mismo. Yo puedo decir, listo, voy a buscar A con B, perdón, B con C, entonces yo busco, sí, B con C, listo. Pero si me habla también C con B y no me relacionan más, ahí ya estoy cometiendo un error. Yo no estoy elaborando un multígrafo, sino ya un grafo normal, común y corriente, pero entonces no estoy cumpliendo con nada de lo que me está indicando la tabla. ¿Sí me hago entender? Entonces, para todo es muy importante las líneas, flechas. ¿Listo? O sacar las líneas, entonces, demás. Y no trabajar con una, porque hay muchos que trabajan con una y dice que eso significa las dos cosas, pero no es así. ¿Listo? Vamos a hacer el otro ejemplo. Tengo acá, no alcancé a poner transiciones a eso, pero bueno, aquí tengo. Realicen grafo a partir de la información dada la matriz de adyacencia. Entonces, A con A con B nada, A con C, A con D y A con E. Ahora la B. B con A, nada. B con B, B con C, B con D, B con E, nada. C con A. Cambio, muy bien. Ese C con A, ¿cierto? Sí. C con B nada, C con C nada, C con D nada, C con E. C con E ya estaba. C con E está la línea. D con A. D con B. Véala acá. Que no le puse animación. Sí, D con B. Y D con E. D con E no. E con E. ¿Sí me hago entender? Entonces ya estoy realizando las conexiones ya con las aristas o líneas, ¿sí? Para unir los dos o más vértices. Entonces, esos son los tres primeros puntos que yo pues tenía ahí para explicar. Entonces, ese era la temática que le tenía preparado para el CIPA del día de hoy. Profesor, a mí no me quedó muy claro, sí, no me quedó muy claro los ejercicios del punto 2. El segundo, ok. Sí. Ya voy. Les recuerdo, el link de asistencia de Drive, mapeo nacional y la evaluación de CIPAS. Listo. El 2 me dices. Sí, profe. Ya voy para allá. El 2 es la diferencia, ¿cierto? Sí, sobre la diferencia entre dígrafo, grafo y multigrafo. Ok. Vamos a hablar aquí. Ok. En grafo es la unión entre vértices es la unión entre vértices, ¿sí? Simplemente la unión. ¿Listo? Una unión. El dígrafo o el grafo dirigido es porque nosotros encontramos direcciones así simultáneas. Es decir, por ejemplo aquí A con B, S conecta con A con B y S se conecta B con A.
¿Sí me hago entender? Eso ya es un grafo dirigido, un dígrafo. Y que aquí esté la C, por ejemplo. Entonces, ¿listo? Eso es ya es un dígrafo, un grafo dirigido. Y el multígrafo es la combinación prácticamente de los dos, el grafo y el dirigido. Acá dice que está facultado para tener aristas múltiples. Entonces, ¿cuáles son las aristas múltiples? Digamos que entre un vértice, acá está conectado acá al 1, se conecta acá al 2, se conecta acá al 3 y se conecta entre el mismo sería 4. ¿Sí me hago entender? Ya hay un multígrafo. Entonces, si yo veo que hay un grafo, prácticamente una representación, que yo veo que hay un lazo, ya estoy hablando ya de un multígrafo, porque se está relacionando por sí mismo. Si yo veo que se está relacionando y se está relacionando entre las dos, ya es un multígrafo. Entonces, aquí la pregunta, por eso le preguntaban ahí, determine gráficamente si el multígrafo, grado, vértice, aquí dice que si es o no grafo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Debo relacionar A con B, A con C, A con D, B con C o C con D. Entonces acá, A con B, tengo relacionado. A con C, tengo relacionado. A con D, aquí lo relaciono. B con C, aquí lo estoy relacionando, y C con D, ahí lo estoy relacionando. Yo le hago la pregunta, observa que hay lazos, observa si hay grafos dirigidos, no. Entonces aquí le están preguntando si esa gráfica realmente es un grafo, es o no es grafo. Entonces, el cual el resultado sí, acá sí es un grafo normal, es un grafo común. ¿Sí me hago entender? Ah, ok. Y ya la otra, que aquí le pregunta, vean aquí, se relaciona A con B, A con C, A con D, B con C y C con C, que se relaciona a ellos mismos. Ahora, aquí le está preguntando, ¿es o no es un grafo? No es Entonces, un grafo. no es un grafo. ¿Por qué? Aquí yo veo que hay un lazo. Multígrafo, ¿cierto? Es exactamente, entonces es un multígrafo. Sí, sino que yo creo que ahí en la guía le están preguntando que si es un multígrafo o grafo, algo así. Creo que en esos ejercicios están. Entonces uno lo ve y dice, no, eso es un multígrafo. ¿Sí me hago entender? Otro por acá, si tuviéramos 4 vértices relacionados, le voy a hacer la pregunta. ¿Será que eso, que lo que yo acabo de hacer, A, B, C, D, ¿será que eso sí es un grafo? No, es un multígrafo. Que es un multígrafo, ¿cierto? Profe, ¿me puedes Eso es hacer un multígrafo. un ejemplo del dígrafo? Ah, del dígrafo, ya sería sin eso. Venga, yo miro si tengo acá a borrador. Un ejemplo del dígrafo ya sería eso. ¿Sí? No, mentira, al contrario. El dígrafo es el... Sí, sí, ese es. ¿Cuál es el ejemplo? Que está direccionando... A, B. Ajá. A, B y B y A. Ah, ok, profesor. Quedó mucho más claro, muchas gracias. Vale. Entonces, esa es la temática que les tenía para todos ustedes. No sé si hay más preguntas. Tutor, sí, yo tengo uno. En el tercer punto, no importa la ubicación de los... Dime. En el tercer punto, no importa la ubicación. En el tercer punto.
El tercer punto, sí, el tercer punto, lo que yo le expliqué acá. Sí, pero, sí, pero no importa la ubicación de los nodos. Ah, no. Ustedes lo pueden hacer tanto vertical como horizontal, como quiera. Listo, gracias, muy amable. Pero sí le encargo que le ponga las flechas, porque eso es lo que yo me guío. ¿Sí me hago entender? Ah, señor, sí, sí. Perfecto. Entonces, porfa, entonces para recordarle lo de la asistencia, entonces voy a dejar de compartir lo de la asistencia en detalles, listo. No sé si tengan más preguntas. Profe, buenas noches. ¿Se puede compartir la imagen del tercer punto? Gracias. ¿La imagen de qué? Del punto 3, gracias. No alcancé a escuchar. ¿La imagen de qué? De la diapositiva 3, profesor. Ah, del ejercicio 3. Ah, ¿quieren ver el ejercicio 3? Sí, señor, gracias. Me la vuelvo a compartir entonces. ¿Ya están observando la pantalla? Está cargando. Sí, ahora sí. Ese es el ejercicio 3. ¿Sí? Sí, profe, ¿y los Sí, señor, otros muchas gracias. ejercicios? Perdón. Dime. El ejercicio 4 y 5. Ah, eso ya nos toca la otra semana. Ah, perfecto. La otra semana ya sería la de los árboles. Obviamente porque si doy todo, pues ¿qué les voy a orientar la otra semana? Entonces me toca es tema por tema. Y como les digo, eso ya es algo más, ese taller es más suave, más sencillo. Y entonces es una ventaja. ¿Sí alcanzaron a imprimir pantalla del tercer ejercicio? Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, no es más. Entonces, le encargo, por favor, la asistencia. Yo más tarde, como siempre, ya les comparto el link por correo institucional. Recordemos la obligación, correo institucional, revisarlo siempre. Yo les envío el link de la grabación del CIPAS del día de hoy. Y por los foros, como ustedes ven que yo estoy retroalimentando, yo también les envío por ahí el link de la grabación, ¿vale? Y por correo interno también le he enviado. No sé si se habrán dado cuenta que yo me trato de comunicar por todos lados y siempre me andan escribiendo por Skype. Profe, por favor, me colaboren con el link. Profesor, ese es el segundo CIPAS. Sí, de la tarea 3. La primera fue la orientación sobre cómo hacer el trabajo. ¿Listo? Gracias, profesor. Vale, entonces, para todos, Dios los bendiga y muchos éxitos. Espero le hayan aclarado las dudas en ese tema. Feliz Muchas noche. gracias. Vale, hasta luego, estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Martínez anticipa a Luca. Está muy bueno el partido ahora. Okay.